Vamos a continuar con la segunda parte de este tema de consideraciones anestésicas en pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, vamos aquí a dividirlos en dos grupos, los pacientes insulinodependientes y no insulinodependientes. Teniendo en cuenta que hoy en día no hay ningún parámetro para las terapias con insulina que sea totalmente estricto. Hay diferentes esquemas que podemos adaptarlos a las situaciones que se nos presenten y que nos sean más convenientes dependiendo del tipo de paciente que tengamos al frente. Bien, entonces entre los objetivos que tenemos en los pacientes insulinodependientes, uno de ellos es minimizar los riesgos de morbimortalidad en el enfermo diabético, evitar estados de hipohiperglicemia, lipólisis, cetogénesis y catabolismo proteínico, además de alteraciones electrolíticas. Asimismo, asegurar un aporte adecuado de insulina, líquidos, electrolitos y glucosa. También tenemos que tener en cuenta que para estos pacientes lo más importante es la infusión con insulina y que esto es lo que nos quiere llevar a cabo es tener niveles de glicemia que se encuentran dentro de un rango de 120 a 180 miligramos sobre decilitro durante el periodo preoperatorio. De esta forma pues será más fácil mantener un paciente digamos más estable durante el acto quirúrgico. Y bueno, para los pacientes que tenemos con diabetes mellitus tipo 1, la infusión de insulina se debe iniciar en un porcentaje de 0,5 a 1 unidad por kilogramo hora. Y en los pacientes diabéticos tipo 2 hay que tener en cuenta que estas dosis se pueden duplicar o pueden incluso superar a lo que son las 2 o 3 unidades por unidades por kilogramo hora. En cuanto a la infusión de insulina, pues acá tenemos una serie de pasos para saber más o menos cómo se debe preparar. Y entre esto tenemos que hay que tener en cuenta 100 unidades de insulina de acción rápida, que lo vamos a diluir en 100 ml de solución fisiológica. Esto para que nos quede una proporción de 1 unidad por ml. Bien, entonces vamos a comenzar la infusión con 0,5 a 1 unidad de insulina por hora. Y esta infusión vamos a incrementarla si persiste la tendencia a la hiperglicemia. Entonces vamos a iniciar esta infusión. Al mismo momento vamos a proporcionarle, administrar al paciente una infusión de dextrosal 5 que va a ser a un ritmo aproximadamente de 100 a 125 ml por hora. Entonces, si tenemos un paciente con este estado, podemos tener bien sea dos vías periféricas, una para la infusión de insulina y otra para la dextrosa. O si tenemos un catéter venoso central, pues un lumen para cada infusión. Del mismo modo debemos tener la monitorización horaria de la glucosa en sangre, puede ser hasta cada 2 horas, y cuando estos niveles estén estables se ajusta la infusión de insulina de acuerdo a los algoritmos que vamos a estar mostrando para el manejo de la hiperglicemia en los pacientes quirúrgicos. Entonces aquí mostramos el manejo de la hiperglicemia en pacientes quirúrgicos, donde mostramos a la izquierda de la tabla lo que son los niveles de glucosa en sangre expresados en milimol sobre litro y la acción que debemos tomar, depende de los valores de la misma. Entonces cuando tenemos pacientes que tengan menos de 3,89 milimol sobre litro, vamos a tener que suspender lo que es la infusión de insulina durante 30 minutos. Entonces vamos a comprobar los niveles de glucosa en sangre a través de una glicemia capilar y si aún persisten por debajo de 3,89, vamos a proporcionar al paciente 10 gramos de glucosa y vamos a seguir verificando los niveles de glucosa cada 30 minutos hasta que este nivel se encuentre mayor de 5,56. Es entonces cuando vamos a reiniciar la infusión más o menos en 1 unidad por kilogramo por hora. Se va disminuyendo el ritmo de la misma. Entonces así vamos a ir mostrando poco a poco. Ahí vamos poco a poco evaluando los valores, y si ellos van a ir aumentando, pues también se aumenta la infusión de insulina de aproximadamente 1 unidad, depende de los valores. Por ejemplo, tenemos aquí el valor que se encuentra entre 13,9 y 16 milimol. Entonces la infusión se aumenta de 3 unidades de insulina por hora. El rango ideal
de la glucosa en sangre debe estar aproximadamente entre 6.67 y 10 milimoles sobre litro. En cuanto a la aplicación de la insulina en el perioperatorio, pues tenemos varios métodos. Uno de estos es el método tradicional, el cual consiste en aplicar el 50% de la dosis de insulina lenta la mañana del día de la intervención, o sea, la mitad. Y de esta forma combinarlo con una infusión endovenosa de solución glucosada al 5% a razón de 100 ml hora. Esto tiene una desventaja, que es que la absorción de la insulina no es predecible, ya que los cambios hemodinámicos durante la cirugía alteran el flujo sanguíneo cutáneo. También tenemos el régimen de la insulina en infusión continua, que esto se combina con el monitoreo frecuente de la glucosa, y pues esto es uno de los más aceptados dentro de los protocolos de infusión de insulina, ya que ellos toman en cuenta lo que es el estado absortivo, y ellos producen aproximadamente de 5 a 10 gramos de glucosa por hora. En el método de la glucosa, insulina, potasio, pues hay que resaltar que lo que nos dice es que la intervención quirúrgica debe comenzar entre las 6 y 7 horas. Y sí hay que hacer la salvedad de esto, porque hay que resaltar que los pacientes diabéticos deben ser llevados en el primer turno quirúrgico. El primer paciente que entra al quirófano debe ser los pacientes diabéticos, ya que ellos tienden a tener hipoglicemias por ayunos prolongados. Entonces, estas cirugías que comienzan entre las 6 y 7 horas y van a tener la administración de soluciones con las siguientes características. Va a tener solución dextrosa al 10%, más 10 unidades de insulina regular, más 20 mil equivalentes de KCL. Esto va a pasar a 85 ml por hora. Si se requiere alguna solución fisiológica, se debe colocar en Y o administrar conjuntamente con los sueros glucosados. La velocidad de esta infusión se debe ajustar según el estado de hidratación, de presión venosa central, de existencia si hay insuficiencia cardíaca o hipertensión arterial. Se debe modificar también lo que es el volumen y la concentración del suero glucosado. Y se deben realizar controles de glicemia capilar de la siguiente forma: antes y después de la intervención quirúrgica. Es importante que todo paciente diabético debe ir con una glicemia basal, pero también se debe tomar antes y después del acto quirúrgico glicemias capilares. Si la intervención se retrasa aproximadamente hay que tomar también muestras cada 2 horas de glicemia capilar. Durante el acto, pues lo que es el postoperatorio, se debe realizar las tomas de glicemia según lo que indique el médico tratante. Y bueno, en función a los resultados que tengamos de las tomas de glicemia que vamos a hacer de forma seriada, pues podemos ajustar lo que son las unidades de insulina que se van a administrar. Entonces se pueden ir administrando de 2 en 2 unidades. Y ellos nos citan aquí un ejemplo bastante claro, lo que es la revista de investigación mexicana médica del sur. Nos dice que, como por ejemplo, si la glicemia está superior a 200 miligramos sobre decilitros, podemos aumentar las unidades de insulina a 2. Y si es inferior de 120, pues se debe reducir 2 unidades. Y se debe sustituir el suero glucosado cuantas veces sea necesario cambiar el tratamiento. Entonces, en la diapositiva anterior hablamos de estados de hiperglicemia y de hipoglicemia, pero acá también nos plantean que si tenemos glicemias inferiores a 80 miligramos sobre decilitros o muy superiores, que son de 300 miligramos sobre decilitros, se deben repetir estos controles y se deben hacer modificaciones, pero cada hora, no cada 2 horas, sino cada hora, hasta que logremos un control de esta glicemia. Si tenemos 2 o más valores que sean sucesivos, en los cuales la glicemia se encuentre entre 120 y 200, pues hay que mantener el tratamiento y tratar de no variarlo mucho para que las tomas siguientes pues podamos tomar decisiones. Otra alternativa es que si la glicemia es superior a 300 miligramos sobre decilitro,
se debe cambiar el suero glucosado por un suero fisiológico, en los cuales se le coloque otra cantidad de insulina regular, y también se deben repetir las glicemias capilares. Esta particularidad de este método es lo que nos limita un poco, que al momento de hacer ajustes pues se tiene que cambiar todo el suero, porque toda la mezcla, o sea, todo está mezclado en una sola infusión. Entonces, si fuese por separado, fuese algo más fácil, como lo vamos a mostrar en la diapositiva siguiente. También debemos controlar periódicamente lo que es un ionograma y lo que es una química sanguínea. Y pues cuando se hacen hipoglucemias muy marcadas, se debe colocar suero glucosado dextrosal 10 durante aproximadamente 15 minutos a razón de 100-150 cc hora. Pero esta dextrosal 10 deben ser administradas en venas de mayor calibre, para que no corramos el riesgo de causar irritación en las vías periféricas. Y pues debemos repetir entonces, en caso de glicemias muy marcadas, la glicemia cada 15 minutos hasta obtener un valor que sea superior a los 120 miligramos sobre decilitro. Entonces, si conseguimos esto, a partir de este momento vamos a reiniciar la fluidoterapia, y con la mitad de la insulina que estaría pasando al momento que se detectó